Buenas tardes a todos. Les habla Alfonso Choza, abogado miembro de la sección penal del Colegio de Abogados de Sevilla. En primer lugar, daros la bienvenida a todos los compañeros y las compañeras a esta sesión de formación organizada en relación con la materia penal sobre actualización jurisprudencial. Como sabéis, es imprescindible para todo abogado estar al día de todas las novedades jurisprudenciales. Cada día el derecho se va aplicando y se va materializando esa aplicación en el dictado de las resoluciones judiciales, y de ahí la importancia de conocer cualquier pronunciamiento judicial, interpretación que sea novedosa y de interés y de relevancia. Para ello, esta tarde tenemos la suerte de contar con la participación de dos juezas, una fiscal y una letrada de la Administración de Justicia, que van a exponernos cada una de ellas una sentencia de interés en relación con materia penal, de acuerdo con el programa y el guión de la sesión. En concreto, vamos a contar con la participación de doña Susana Martínez del Toro, doña María José Leonís Sánchez, doña Lucía López Moreno y doña Nuria Bru Soler. Por mi parte, simplemente iré presentando en primer lugar a cada una de estas ponentes, a las que ya desde este momento le agradecemos desde el Colegio de Abogados de Sevilla su presencia y su colaboración en esta sesión de formación. Y sin más por mi parte, lo que nos interesa es escucharlas, por lo que paso a presentar la primera ponente, que es doña Susana Martínez del Toro. Doña Susana es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, doctorando en la Universidad de Cádiz, Departamento de Derecho Procesal, y es actualmente juez adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, provincia de Cádiz, desde el año 2008, además de colaboradora y tiene numerosas publicaciones en revistas de carácter jurídico. Doña Susana nos va a exponer una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal, la número 11/2022 de 12 de enero, y va a abordar distintas cuestiones en relación con la presunción de inocencia, la doble instancia penal, reconocimiento fotográfico y prueba preconstituida. Así que, por mi parte, sin más, darle la palabra a doña Susana. Y por mi parte, nada más. Susana, muchas gracias por tu colaboración, y tuya es la palabra. Muy bien, gracias. Pues mi exposición va a versar, como se ha comentado, de la sentencia del Tribunal Supremo 11/2022 de 12 de enero de la Sala de lo Penal, que ha sido dictada en un recurso de casación por infracción procesal e infracción de precepto constitucional. El ponente de la sentencia es don Leopoldo Puente Segura, y las materias sobre las que trata son la presunción de inocencia, la doble instancia penal y la casación, la prueba preconstituida y el reconocimiento fotográfico en dependencias policiales. Fundamentalmente, la finalidad, la valoración y el efecto que tiene este reconocimiento sobre pruebas posteriores, esencialmente el reconocimiento en rueda, que es de lo que trata la sentencia. Las resoluciones judiciales previas a esta sentencia del Tribunal Supremo fueron la sentencia dictada en primera instancia por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que fue condenatoria de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y 2 delitos de homicidio imprudente en concurso ideal. La sentencia de la segunda instancia fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que confirma íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial. Como supuestos de hecho, lo que se quedó acreditado como hechos probados en la sentencia de la Audiencia Provincial fueron que el acusado, movido por móviles no concretados pero no humanitarios, había dirigido y pilotado una patera propulsada a motor que había trasladado 30 personas desde la costa de Marruecos hasta la costa de Canarias, a cambio de un precio que había rondado sobre los 1.000 euros. El viaje había sido organizado de manera clandestina y tenía como finalidad eludir el cumplimiento de las normas administrativas vigentes y demás formalidades relativas al acceso de personas extranjeras a territorio español. El acusado había patroneado la embarcación y había ejecutado de manera precipitada y arriesgada la maniobra de aproximación a tierra, lo que provocó la colisión de la nave con una roca y la caída de algunas personas al agua. Entre ellas, al menos dos, perdieron la vida. El acusado, momentos antes del impacto, había saltado al agua y había escapado del control policial. Sin embargo, fue finalmente localizado y detenido a los 15 días. Y esencial en la condena había sido la declaración testifical de 6 ocupantes pasajeros de la patera, que se había realizado como prueba preconstituida en la fase de instrucción. Y estos son los motivos del recurso y las fundamentaciones jurídicas que vamos a analizar.
El recurso de casación se interpone por 3 motivos. En primer lugar, se interpuso como infracción de ley, pero realmente es por quebrantamiento de forma al alegar una denegación de prueba, por infracción de ley, error en la valoración de la prueba y, en tercer lugar, por infracción de precepto constitucional, concretamente la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. El primer motivo, por quebrantamiento de forma, se alega que había sido denegada indebidamente la práctica de ciertos medios de prueba, concretamente la declaración testifical en el acto del juicio oral de los 6 testigos protegidos, vulnerando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva del acusado, porque no se habían ratificado estas declaraciones en el acto del juicio y, además, los testigos no habían podido contestar al interrogatorio de preguntas que le hubiera efectuado la defensa del acusado. El Tribunal Supremo desestima el motivo y lo que dice es que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, en esta sentencia había quedado consignado que la letrada de la Administración de Justicia le había resultado imposible, en términos de razonabilidad, determinar la localización y el paradero de estos testigos, al desconocerse el domicilio e incluso desconocerse si todavía continuaban en la isla, tanto por las gestiones que había hecho la Policía Nacional como la Brigada de Extranjería, con lo cual había sido imposible localizarlos. Además, tampoco el recurrente había señalado que otras diligencias o actuaciones podían haber hecho para haberlos localizado. Dice el Tribunal Supremo que, siendo imposible convocar a los testigos referidos, mal puede sostenerse con razón que la prueba propuesta hubiera sido o hubiera resultado indebidamente denegada. Cuestión distinta es determinar el valor probatorio que se le puede otorgar a esta declaración que había sido prestada como prueba preconstituida, pero que eso es motivo del tercer motivo del recurso de casación. A mayor abundamiento, dice el Tribunal Supremo que la queja que se planteaba ahora per saltum no había sido aducida en el marco del recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia y tampoco se había interesado ante este tribunal la práctica de la prueba testifical de los testigos protegidos, esencialmente porque la defensa del acusado, ignorando el paradero, también podía imaginar que no iba a llevarse a término. El siguiente motivo del recurso de casación es la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Se alega por el recurrente, por un lado, que no había certeza que los testigos protegidos interrogados viajaban en la patera, negando al acusado cualquier relación con esto. En segundo lugar, que el testimonio que se había prestado en fase de instrucción como prueba preconstituida no puede enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, ya que el abogado del acusado no había podido interrogarlos. Y, en tercer lugar, que se habían identificado por estos testigos al acusado en álbumes de fotografía en las dependencias policiales días antes de la rueda de reconocimiento, lo que determinaba que esta rueda estaba viciada por este reconocimiento previo. El Tribunal Supremo responde analizando, en primer lugar, la doble instancia penal y el recurso de casación. Hace referencia a varias resoluciones, entre ellas el auto del Tribunal Supremo 408-2021 de 20 de mayo y la sentencia del Tribunal Supremo 476-2017 de 26 de junio. En estas resoluciones se destaca que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/15 había modificado sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal al generalizar la segunda instancia. La casación tiene que ir dirigida ya a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, es decir, que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y que la aplicación de la norma penal sea previsible. En este sentido, la sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria de un recurso de apelación y, frente a esta, el recurrente deberá plantear su disidencia sin que, como regla general y sobre todo en relación a los hechos, pueda consistir en la reiteración del contenido de la impugnación que había hecho en la apelación y tampoco puede plantear cuestiones que no habían sido debatidas precisamente en esa apelación. Por tanto, el control casacional, cuando se invoca, como en este caso, la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de apelación, comprensiva tanto de la licitud como la regularidad y suficiencia de la prueba. El control en cuanto a los hechos es muy restrictivo porque ha sido objeto de conformación por el órgano de enjuiciamiento. La función de la Sala Segunda del Tribunal Supremo es, por tanto, en la casación, verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de Apelación ha sido racional y ha respetado tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como la doctrina de la misma Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de la prueba. Concretamente son 4 puntos. Primero, si el Tribunal Superior de Justicia se ha mantenido dentro de los límites de la revisión. Segundo, si ha motivado la valoración de la prueba.
Tercero, si ha respetado las garantías y las reglas relativas a la obtención y a la práctica de la prueba. Y en cuarto lugar, si ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de pruebas de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos. Volviendo a la sentencia 11/22 de nuestro caso, el Tribunal Supremo dice que el Tribunal Superior de Justicia refrenda la validez de las pruebas que protagonizaron los 6 testigos protegidos en la fase de instrucción, porque se trataba de personas que habían ingresado en el territorio nacional por un cauce ilícito, con lo cual era evidente el peligro de que, transcurrido el tiempo de la instrucción, no pudieran ser citados porque se iban a encontrar en ignorado paradero y no iban a comparecer como testigos en el acto del juicio. Entonces, en ese momento se acordó que la prueba se practicara en instrucción como prueba preconstituida. Y así se hizo. Estas declaraciones fueron documentadas en grabación audiovisual, se desarrollaron no solamente ante el órgano judicial, sino también a través de los correspondientes intérpretes, en presencia del Ministerio Público y en presencia también del letrado defensor del investigado, que además ninguna queja había manifestado ni respecto de la forma en que se hizo la prueba, ni del modo en que se practicó. También constaba en la sentencia del Tribunal Superior que no había sido posible su comparecencia en el acto del juicio y que habían sido infructuosas las gestiones encaminadas para su localización. El segundo motivo de la casación era que la prueba preconstituida, esta prueba, no podía enervar el derecho a la presunción de inocencia. Esto nos lleva a un breve análisis de lo que es la prueba preconstituida. La sentencia 11/22 recoge o hace referencia a varias sentencias del Tribunal Constitucional y sentencias del Tribunal Supremo que recogen el derecho fundamental del artículo 24 de la tutela judicial efectiva, destacando la contradicción, el derecho a defensa de las partes, que las pruebas se tienen que practicar en el acto del juicio oral y, esencialmente, los principios de publicidad, oralidad e inmediación. Incluso que el Convenio Europeo de Derechos Humanos recoge el derecho a interrogar a los testigos. Por tanto, cualquier merma o restricción de los derechos de defensa y de contradicción se tiene que hacer con precauciones caracterizadas por la excepcionalidad, la judicialidad y la proporcionalidad. La prueba preconstituida no es un medio de prueba diferente, sino que es una forma especial de la práctica del resto de las pruebas. Son actuaciones sumariales que, por su imposible reproducción en el acto del juicio, se les atribuye eficacia probatoria siempre que se hayan cumplido en su realización las garantías legales de los medios de prueba que se practican en el acto del juicio. Se deberían de practicar en el acto del juicio, pero resulta previsible de antemano que va a ser imposible o va a haber una gran dificultad para prestarla. Entonces se practican generalmente en fase sumarial y ante el órgano instructor. Hay que diferenciar la prueba preconstituida de la llamada prueba anticipada. La prueba anticipada se realiza una vez que se ha abierto la apertura del juicio oral y siempre ante el tribunal sentenciador, ante el tribunal juzgador. Lo que ocurre es que se hace en un momento que no es el que legalmente le corresponde. Volviendo a la prueba preconstituida, los requisitos de su validez se recogen en el artículo 449 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y esencialmente son principios de contradicción, es necesario que conste citado el investigado, es posible que el investigado no comparezca o que esté declarado en rebeldía, pero sí es un requisito que se haya contado con la posibilidad de hacerlo, es decir, que conste al menos que esté citado. Sí tiene que realizarse en presencia de su abogado. En el caso de que el abogado designado no comparezca, se designa un abogado de oficio para que esté presente en la prueba preconstituida. También tiene que estar documentada en un soporte apto para la grabación del sonido y la imagen, que además debe ser el letrado de la Administración de Justicia el que compruebe la calidad de la grabación para que pueda posteriormente reproducirse en el acto del juicio. Y finalmente tiene que elaborarse un acta sucinta con identificación y firma de todas las personas intervinientes. El supuesto del testigo como prueba preconstituida, que es una de las más habituales, se recoge en el artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En cuanto a la valoración de la prueba preconstituida, no adquiere la condición de auténtica prueba simplemente por esta circunstancia, sino que tiene que ser introducida en el acto del juicio. Es decir, para que alcance el carácter de prueba, el último requisito es la lectura o la reproducción de los folios en el acto delante del tribunal que está juzgando. En ese momento es cuando se convierten en verdaderas pruebas con intervención contradictoria de las partes. El tribunal deberá examinar su eficacia probatoria en función del resultado y de su examen conjunto con el resto de las pruebas que se hayan practicado en el juicio. Solamente ostenta la calificación de prueba preconstituida aquella que ha sido traída al juicio con las formalidades legales, dando lectura o reproducción al soporte que las contiene y
siendo sometida a debate contradictorio de preguntas cruzadas de las partes. En la práctica del foro lo que suele ocurrir es que esto no se hace, sino que se introduce normalmente vía de informes en el debate, lo que no es totalmente correcto. El Tribunal Supremo, en sentencia 136 del año 2021, hace la referencia al artículo 730, que es el que recoge que esta prueba preconstituida tiene que ser leída o reproducida en el acto del juicio. Y también se debe comprobar en el momento del acto del juicio que esa imposibilidad del testigo es real en ese momento, porque aunque esté la prueba preconstituida, si el testigo pudiera comparecer al acto del juicio, se practicaría la prueba testifical en legal forma y en su momento. También la reciente sentencia del 17 de marzo de 2022 del Tribunal Supremo hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional 134/2010, que subraya la trascendencia constitucional del respeto al principio de contradicción en relación a la eficacia probatoria de las declaraciones testificales prestadas durante la fase de instrucción. Y finalmente destacar también la sentencia 427 del año 2019, que hace referencia a los testigos en el extranjero. La simple existencia de un testigo en el extranjero no debe llevarnos directamente a la utilización de la prueba preconstituida, ya que hay muchos mecanismos de asistencia recíproca internacional o de auxilio judicial. Solamente podríamos recurrir al 730, la prueba preconstituida, si no se conoce el paradero del testigo o bien no comparece o se demora su presencia, pudiendo producir dilaciones indebidas en el procedimiento. Sentado, por tanto, que la prueba de cargo se había desarrollado de forma lícita y regular, se plantea la suficiencia de esta prueba para enervar la presunción de inocencia. Los 6 testigos habían expresado que viajaban en la patera, habían hecho un relato más o menos coincidente, todos ellos, de lo que había sucedido y además habían identificado al acusado como la persona que gobernaba la patera. Los testigos, además, 3 días antes de hacer la rueda de reconocimiento, habían identificado al acusado como la persona que patroneaba en álbumes fotográficos que habían sido enseñados por la policía. ¿Qué plantea el recurrente? Pues el recurrente dice que el reconocimiento fotográfico en las diligencias policiales viciaba de valor y afectaba la presunción de inocencia en la posterior prueba, en este caso, la rueda de reconocimiento que se hizo después del reconocimiento fotográfico. La sentencia 631 2019 del Tribunal Supremo en remisión a la 609 del 13 dice con respecto a las diligencias policiales que es una diligencia de investigación simplemente policial, cursada en los primeros momentos con objeto de encauzar las pesquisas para el esclarecimiento de los hechos y que por sí misma no tiene virtualidad probatoria, sino que va dirigida a obtener una identificación inicial del sospechoso, que posteriormente tiene que ser sometido a una rueda de reconocimiento con las garantías y formalidades establecidas en la ley y que además esta identificación tiene que ser ratificada en el plenario a presencia del órgano judicial. En la rueda de reconocimiento, donde el testigo tiene que señalar a la persona que identifique, entre otras parecidas, en presencia del instructor, del letrado de la Administración de Justicia y también con intervención del letrado de la defensa, y que el valor identificativo de la rueda de reconocimiento y de las declaraciones posteriores del testigo, incluida la del acto del juicio, no sufre merma alguno por el hecho de que se hubieran reconocido e identificado en un momento anterior, como puede ser el reconocimiento fotográfico. Este reconocimiento no se recoge en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de forma expresa, pero sí el artículo 373 hace referencia a que si se origina alguna duda sobre la identidad del procesado, se procurará acreditar esta por todos los medios que, que fueran conducentes al objeto, y una de ellas sería esta. Lo que no puede hacer la policía es acudir al reconocimiento fotográfico cuando ya ha sido identificado el sospechoso o incluso cuando está detenido o preso, porque en este caso lo que tendría que hacer es directamente montar una rueda de reconocimiento. De hecho, la jurisprudencia no viene exigiendo de forma expresa la presencia del abogado en el reconocimiento fotográfico porque no hay nadie con el carácter de investigado, tampoco tiene la condición de procesado, ni de detenido, ni de preso. Por tanto, los reconocimientos efectuados en sede policial, bien a través de fotografía o bien en ruedas de reconocimiento, son solamente medios de investigación que permiten determinar la identidad de la persona a la que los testigos imputan la realización del hecho denunciado y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Solamente van a alcanzar el nivel de prueba cuando el reconocimiento se realiza en sede judicial con todas las garantías, entre ellas la presencia del juez, y quien ha realizado el reconocimiento comparece en el juicio y ratifica lo antes manifestado o
reconoce en el plenario al mismo acusado, pudiendo ser sometido en este momento al interrogatorio cruzado de las partes, no solamente sobre los hechos que dice que ha presenciado, sino también sobre ese mismo reconocimiento practicado. Por lo tanto, concluye la sentencia del Tribunal Supremo que no tiene virtualidad probatoria este reconocimiento fotográfico y que no puede mantenerse con carácter general que la existencia de un previo reconocimiento en sede policial constituya un elemento hábil para invalidar el resultado de posteriores ruedas de reconocimiento practicadas a presencia judicial y con las garantías legalmente establecidas. Y con esto doy por finalizada mi intervención. Muchísimas gracias, Susana, por tu análisis de esta sentencia, que sin duda es muy completa, aborda distintas cuestiones de importancia, y muchísimas gracias por desgranarla y por colaborar con las sesiones de formación del Colegio de Abogados de Sevilla. Sin más, paso ahora a presentar a nuestra segunda ponente invitada, doña María José Leonís Sánchez. Doña María José es actualmente jueza adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Licenciada en Derecho, evidentemente, Criminología, tiene diplomatura en grado social, en máster en Criminología y es autora de diversas publicaciones y colaboraciones en revistas jurídicas. María José nos va a ilustrar en relación con la declaración de menores víctimas de delitos contra la libertad sexual y en relación con la Ley Orgánica 8/21 de 4 de junio. Y en concreto nos va a exponer las conclusiones y la exposición que hace el Tribunal Supremo en su sentencia en la sección primera número 153/2022 de 22 de febrero. María José, agradecerte de antemano tu colaboración con el Colegio de Abogados de Sevilla y sin más te doy la palabra y escuchamos atentamente. Gracias. Vale, buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Sevilla por la oportunidad que me brindan. Me ha correspondido, como se ha manifestado en la presentación, comentar esta sentencia número 153 del 2022, de 22 de febrero, cuyo ponente es Pablo Llarena Conde. En este caso, el tema esencial de esta sentencia es la declaración de los menores víctimas de los delitos contra la libertad sexual y también se comenta hacer qué es lo que ocurre a raíz de cuál va a ser el panorama a raíz de lo que es la Ley Orgánica 8/2021. Vale. Comenzaré, por tanto, con el íter procesal de esta sentencia y luego, posteriormente, los motivos de casación con una especial incidencia de esta declaración de las víctimas y Ley Orgánica 8/21. El juzgado de instrucción número 4 de Tarragona es el que lleva a cabo la investigación de los hechos. Es condenado posteriormente por la Audiencia Provincial de Tarragona y se desestima el recurso de casación en esta sentencia que voy a comentar. ¿Cuáles son los hechos probados? Pues en este caso se desarrollan desde el año 2008 hasta el 2013. La víctima cuenta entre 5 y 10 años y es la hija de la pareja sentimental de lo que es el acusado, en este caso luego condenado. ¿Qué es lo que lleva a cabo? Pues una conducta consistente en tocar y penetrar con los dedos en la vagina de la menor con un ánimo libidinoso. La menor, pues hasta que no transcurren unos años, es decir, hasta el 2017, no cuenta a su madre todo lo que le ha ocurrido y es en ese momento cuando ya se pone en marcha todo lo que es la maquinaria policial y posteriormente judicial. La condena es por un delito continuado de abuso sexual a menores de 13 años del artículo 183, 1, 3, 4D y 74, con la aplicación del atenuante de reparación del daño, con la condena a 8 años de prisión, prohibición de comunicación y aproximación y una cuestión muy importante del artículo 192 es la libertad vigilada durante un plazo de 5 años, así como también la obligación de participar en un programa de educación sexual. Estos son los 3 motivos sobre los que se basa el recurrente. El primero luego tiene una serie de submotivos. El primero es por infracción de precepto constitucional, en concreto por un quebrantamiento al derecho de un procedimiento con todas las garantías y solicita la nulidad de ese juicio oral. En segundo y tercer lugar, el motivo se basa en lo que es la infracción de ley. En el segundo motivo, por el hecho de no haberse aplicado como muy cualificada la atenuante de reparación del daño y el último, por no haberse aplicado las dilaciones indebidas. Empezamos con, el contenido esencial, por tanto, va a ser lo que es la declaración testifical de los menores víctimas de los delitos de libertad contra lo que es la libertad e integridad sexual.
tanto comentando cuál es el panorama anterior a la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, que entró en vigor el 25 de junio, como qué es lo que ocurre a partir de la publicación de esta ley. Vale, empezamos con el primer motivo, que a su vez tiene estos 3 submotivos. El primero, aquí es donde está lo que es la parte principal de la sentencia, es una sentencia eminentemente procesal, se trata de lo que es este tema procesal muy importante de la declaración de los menores en víctimas de este tipo de delitos. Vale. ¿Qué es lo que nos dice el recurrente? Pues de que la prueba preconstituida que se llevó a cabo en presencia del Ministerio Fiscal, de la Defensa y de 2 peritos psicólogos no se llevó a cabo con la debida confrontación visual y además el tribunal se denegó lo que es la declaración de esta víctima en el acto de juicio sin haberle preguntado a la menor si tenía voluntad de concurrir, dado que ya tenía entre 15 y 16 años, ¿vale? Entonces, el tribunal entra pues un poco a dibujar cuál es el panorama. Hecho este esquema para que resulte mucho más gráfico. La situación antes de la Ley Orgánica 8/2021, con estos artículos, el propio es lo que es la declaración testifical, y había un único segmento, de cuál es la de menores de 18 años. Aquí la regla general era la de comparecer el menor en acto de juicio, eso sí, evitando la confrontación visual y con posibilidad incluso de ser oído, pero sin la presencia física. Como excepción, la prueba preconstituida. ¿Qué ocurre después de lo que es la Ley Orgánica 8/21? Pues que aquí en este caso se introducen algunos artículos, entre ellos el 449 bis, el TER, el 703 bis, y se divide este segmento de los menores de 18 años, se divide en 2. Los menores de 14 años y el segmento de los de 14 a 18. Vale, aquí es donde está lo que es la modificación, es decir, que aquí va a haber una inversión, la regla general ya no es la presencia, sino la prueba preconstituida y que la excepción será la presencia en plenario. Para los menores de 14 y 18 años se sigue la situación anterior, es decir, la regla general es la obligación de declarar en juicio y como excepción la prueba preconstituida. Por tanto, antes de lo que es la Ley Orgánica, la regla general era la práctica del interrogatorio de los menores. ¿Para qué? Pues para salvaguardar este derecho a la defensa y ya en lo que es la redacción del artículo 707 por medio de la Ley Orgánica 8/2006 se exigía ya lo que es la dictación visual, una confrontación visual entre lo que es la víctima y el agresor. Se exigía a raíz de esta ley lo que es la presencia física, pero a través del Estatuto de la Víctima se va a modificar y ya no se exige esa presencia física, sino que es posible no estar presente físicamente, sino que se realiza a través de lo que es un sistema de por ejemplo, pues videoconferencia o de circuito cerrado. Como excepción se establecía la prueba preconstituida. Para la realización de la misma, mi compañera ha hablado de la misma, pero yo voy a un poco adaptarme a lo que es a la fase de a la parte de los menores. En este caso se exige que tengan unas razones fundadas y explícitas de victimización concurrir en ese tipo de circunstancias y lo determinante es que la edad se ha de tener en cuenta en el momento de celebración del juicio, no cuando ocurren los hechos. Después de lo que es esta Ley Orgánica 8/2021, como he dicho anteriormente, hay dos segmentos, es decir, de edad, la de menores de 14 años y la de 14 a 18. En esta de los menores de 14 años, el 449 TER establece la obligación de esa prueba preconstituida, incluso es curioso porque existe la posibilidad de realizarlo cuando se trate de delitos leves. Ha de ser contradictoria, siempre evitando esa confrontación visual si es que está presente en lo que es el investigado. El juez podrá apoyarse en equipos psicosociales e incluso podrá recabar un informe a los peritos y las partes podrán solicitar aclaraciones al testigo. En el caso de que se haya producido esa prueba preconstituida, de que va a ser obligatoria para los menores de 14 años, luego entrará en el plenario a través de lo que es la reproducción, la vista de esta grabación audiovisual y excepcionalmente va a ser la declaración en el juicio oral. Esta declaración habrá de ser interesada por alguna de las partes y que ha de ser declarada necesaria en resolución judicial. En todo caso, siempre se va a practicar lo que es la declaración en juicio cuando esta prueba preconstituida no reúna los requisitos del artículo 449 bis.
Como he dicho anteriormente, el segmento de 14 a 18 años pues se va a continuar a hacer con la situación anterior, es decir, obligación de declarar en juicio, evitando esa confrontación visual, posibilidad de ser oído sin estar en la sala y luego, si se ha llevado a cabo lo que es la prueba preconstituida, se podrá hacer, reproducir, se podrá reproducir lo que es la grabación audiovisual. Vale, en el caso de autos, de esta sentencia que estamos comentando, no se aplica lo que son la ley orgánica que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque los hechos ocurren en octubre del 2019. El Supremo manifiesta que es correcta la decisión adoptada por lo que es el tribunal. ¿Por qué? Pues porque existió un informe psicosocial alertando de lo que es la revictimización de la menor y además en lo que es el tribunal tuvo en cuenta las circunstancias de la edad de la misma, de la condición de padre del hermano de la menor. Y luego también pues, el hecho de que era lo que es la pareja de su madre. Luego, por otra parte, también tuvo en cuenta el hecho de que la defensa pues, no mostró ningún tipo de posición cuando se llevó a cabo y además estuvo presente en esta prueba preconstituida. Por tanto, se desestimó este motivo. ¿Cuáles son los requisitos de la prueba preconstituida? En este caso son varias de las sentencias, pero una de las más importantes está del 28 de septiembre del 2010, donde se señala que el sospechoso ha de estar informado de que se va a obligar al menor. ¿Para qué? Pues para que pueda realizar una observación de la exploración, ya sea en ese momento o posteriormente, de forma directa o indirecta, a través de lo que es hacer la grabación. Y luego también pues, para que se pueda dirigir preguntas, ya seamos en ese momento o posteriormente. Una de las sentencias que se pronuncia sobre lo que es esta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la de sentencia del Supremo 470 del 2013. ¿Cuáles son los requisitos de la prueba preconstituida? Según lo que es el Tribunal Constitucional y el Supremo, hay una sentencia muy importante que además trata del tema de los declaración de los menores. En ella se señalan como requisitos, en primer lugar, los materiales, es decir, que se exige una causa legítima para llevar a cabo, o sea, para esa imposibilidad de comparecer a juicio, ha de llevarse a cabo ante lo que es el juez de instrucción, necesariamente ha de haber contradicción, de tal forma que ha de estar presente lo que es el abogado de la defensa, y se introduce esta prueba preconstituida en el acto del plenario según lo establecido en 730, es decir, leyendo lo que es el acta o bien interrogando incluso a quienes han intervenido o en el apartado segundo a través de lo que es la reproducción de la grabación. En el caso concreto de los menores, se exige de que, como he dicho anteriormente, que esta es una razón fundada, hacer de una revictimización, es decir, un daño psicológico para ese menor, para lo que ha de existir lo que es un informe psicológico al respecto. Y la forma de introducirlo será a través de lo que es la reproducción de esa grabación de la prueba preconstituida. He encontrado también dos sentencias. Estas sobre las deficiencias técnicas de la grabación de la prueba preconstituida. El TSJ desestima lo que es la apelación y posiblemente también es desestimado lo que es el recurso de casación. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Pues que había una serie de deficiencias técnicas en la grabación. Ahora, una de las modificaciones que ha llevado a cabo esta ley orgánica 8/2021 es la obligación por parte del letrado de la Administración de Justicia de comprobar, una vez finalizada, la corrección tanto de la imagen como del sonido de la misma. Entonces, aquí en este caso, ¿qué ocurrió? Pues que había ese déficit de sonido. Se salvó pues, por medio de la comprobación de esa grabación, donde había una serie de pasajes que eran correctos y estos coincidían con el acta levantada por el letrado de la Administración de Justicia. Esto, unido a un informe psicosocial que se había recabado al efecto, donde se manifestaba pues, ese riesgo de daño emocional para el menor si se reiteraba la grabación, pues hizo que ante este conflicto de intereses pues, prevaleciera lo que es el interés superior del menor. Hay una sentencia dictada 12 días antes de la que estamos estudiando, que es esta de 471/2022, de 10 de febrero, donde también es sobre un asunto de declaración de menor. El menor en concreto tiene 6 años. No se aplica esta ley, pero sí que se hace mención un poco a cómo va a ser lo que es el panorama a raíz de esta ley. Y sí que señala que hasta ahora pues más o menos estaba actuando conforme se señala lo que es esta sentencia. De hecho, se declara lo que es la nulidad de algunas sentencias en las que, existiendo con la prueba preconstituida, se denegaba hacer la comparecencia en juicio, pero sin hacerlo de forma motivada. Continuamos dentro de lo que es el primer motivo, es decir, infracción del precepto constitucional. Ya nos vamos al segundo submotivo, es decir, que la limitación de la prueba en el plenario. En este caso, lo que ocurre es que se practica lo que es el informe pericial por 2 peritos, pero luego tan solo comparece uno al acto de juicio. La sentencia manifiesta que el número de peritos a la hora de valorar lo que es un informe pericial pues no tiene que ser un rango constitucional.
¿Y por qué? Pues porque no tiene que ser un carácter esencial, está la infracción lo establecido en el 459 de la ANDECRIM, ya que se exceptúa cuando no hubiera más de uno en el lugar o cuando no fuera posible esperar a otros sin graves inconvenientes en el curso del sumario. Y luego también porque el 778, en el abreviado, se podrá realizar por uno solo de los peritos cuando el juez lo considere necesario. En el caso que estamos estudiando, el informe, como he dicho anteriormente, se hace por 2 peritos y trae a colación lo que es la jurisprudencia del Supremo, según la cual, cuando se traten de informes de centros oficiales, sí que cumplen el requisito de duplicidad de peritos señalado en el artículo 459 de la ley. Como tercer submotivo, dentro de lo que es el primer motivo, es el quebrantamiento de derecho a un proceso con todas las garantías porque comparece una menor en el acto de juicio sin la representación parental. Aquí, en este caso, también se rechaza este motivo porque no supone ninguna merma para las opciones de defensa. Vamos ya a lo que es el segundo motivo. Esto ya son menos importantes. El núcleo, como hemos dicho en la sentencia, estaba en el primero. Aquí la parte pues ataca la sentencia manifestando que no se ha tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño del artículo 21.5 como muy cualificada. Esta sentencia nos comenta hacer que uno de estos, el principio, podemos decir, de lo que eso se privilegia a través de lo que es esta atenuante, lo que es la realización de un actus contrarius, donde el acusado reconoce la infracción de la norma cometido y se compensa la reprochabilidad del autor. Se pretende, por tanto, con esta atenuante, incentivar el apoyo y ayuda a las víctimas. En nuestro caso, ¿qué es lo que ocurrió? Pues el condenado consignó los 10.000 euros a los que hacía referencia el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, pero luego, posteriormente, se le condena a 30.000 euros. En este caso, se rechaza este motivo, es decir, entiende que no se va a aplicar como muy cualificada porque estos 10.000 euros que se consignaron pues no satisfacían, es decir, no cubrían suficientemente de todo lo que son las diferentes circunstancias gravosas para la menor, como fueran pues la escasa edad que tenía, la lesión de la indemnidad sexual, la persistencia y reiteración de los abusos. Y ya como último motivo es la infracción de ley por no haberse aplicado la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal. En este caso, la sentencia pues, no recuerda cuáles son los diferentes requisitos exigibles. En este caso, en primer lugar, la de que no han de estar justificadas, han de ser extraordinarias, se han de dar durante lo que es el proceso, no han de ser atribuibles al imputado, no ha de haber una proporción con la complejidad del litigio y luego el dies a quo es en el momento de la imputación. Pues porque el fundamento es atenuante enlaza con la doctrina de la pena natural, es decir, compensar por los perjuicios por verse sometido a un proceso y esos perjuicios tan solo aparecen cuando se imputa a la persona. En el caso de autos, se alega por el recurrente que transcurrieron 5 años desde los hechos hasta el dictado de la sentencia y como únicas exigencias de instrucción se llevan a cabo la declaración de la víctima y el informe del equipo psicológico. El Supremo lo que hace es que rechaza también este motivo por entender que la tramitación se llevó a cabo en 2 años y es un periodo más que razonable para este tipo de procesos. Y con esto pues doy concluida mi intervención y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, María José. Gracias por tu exposición, gracias por la presentación que nos ha ayudado a seguir toda la exposición, ya no solo de esta sentencia, la 153/2022, sino de otras que has venido citando y desgranando a lo largo de tu exposición y gracias en nombre del Colegio de Abogados de Sevilla por tu colaboración. Sin más, pasamos a presentar a la tercera ponente que hoy nos acompaña, es doña Lucía López Moreno, que es licenciada en la Facultad de Derecho por la Universidad de Alicante, con estudios de tercer ciclo, doctorado de Derecho, Política y Justicia de la Universidad de Miguel Hernández en Elche. Es letrada de la Administración de Justicia, titular desde el año 2002 y actualmente con destino en la Audiencia Provincial de Alicante en la sección 11 de lo penal con sede en Elche. Lucía es formadora en talleres de formación continua dirigidos a letrados de la Administración de Justicia del Centro de Estudios Jurídicos y participa también como tutora en cursos avanzados de especialización de Policía Judicial dirigidos a miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, además de autora de diversas publicaciones jurídicas y ponencias. Esta tarde nos va a ilustrar sobre la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal, sección primera, número 23/2022, de 13 de enero, en relación con la agravante de discriminación por razón de género. Lucía, muchísimas gracias por colaborar con el colegio en estas sesiones de formación
y nada más. Te escuchamos atentamente. Bueno, simplemente daros las buenas tardes y gracias al Colegio de Abogados de Sevilla por esta oportunidad de esta ponencia, que concretamente trata sobre una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo, concretamente del día 13 de enero de 2022, número 23, que resuelve el recurso de casación por infracción de precepto de ley y precepto constitucional contra una sentencia, a su vez, de apelación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que a su vez resuelve este recurso de apelación contra una sentencia de la Audiencia Provincial Sección Primera de Valencia. Voy a analizar, aunque existen otros argumentos en esta sentencia que también son interesantes, pero me voy a centrar básicamente en la alevosía, los elementos que deben concurrir para apreciar la misma y en la circunstancia agravante de discriminación por razón de género. Espero no ser demasiado tediosa en la exposición y paso pues a continuación, en primer lugar, a hacer un breve relato fáctico, bueno, esto es lo que acabo de decir, un relato fáctico de los hechos probados para que nos metamos de lleno en la materia. Así, sabemos, según la sentencia de la Audiencia Provincial Sección Primera de Valencia, declara aprobado que en julio de 2018 el procesado Pedro Enrique, mayor de edad y con antecedentes penales no computables, al llegar a casa que comparte con su pareja de hecho Margarita, comienza a gritarle y a insultarla, recriminándole que no trabaja, que se acuesta con los hombres en las casas en las que limpia, sentándose a su lado, al mismo tiempo que discute, con un martillo en la mano, reprochándole que no ha hecho la comida y acusándola de tener, como he dicho, relaciones con otros hombres, con terceros, procediendo a continuación a descargar con todas sus fuerzas el martillo que portaba de manera sorpresiva sobre la cabeza de Margarita, que se encontraba a su lado sentada en el sofá, con intención de quitarle la vida. A continuación, y como quiera que ella gritaba de dolor, la agarró del cuello y le metió los dedos en la garganta, procediendo seguidamente a clavarle un destornillador en el pecho, llevado por el mismo propósito de acabar con su vida, propósito que hubiera logrado de no ser por la llegada de varios vecinos que, alertados por los gritos de la víctima y porque no les abría pese a sus continuas llamadas, tiraron la puerta abajo y abortaron la agresión. Como consecuencia de estos hechos, Margarita resulta con lesiones que requirieron tratamiento quirúrgico y médico y que necesitaron de 209 días para alcanzar la sanidad, de los cuales 150 fueron de incapacidad para sus ocupaciones habituales, incluyendo 38 días de ingreso hospitalario, habiéndole quedado como secuelas diversas cicatrices. La Audiencia Provincial, a la vista de estos hechos probados, condena al acusado como autor de un delito de asesinato con alevosía en grado de tentativa, concurriendo las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, agravantes de parentesco y de razones de género, a la pena de 14 años de prisión, con accesorio de inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, la prohibición de comunicación y aproximación a la víctima a menos de 500 metros, a su domicilio, trabajo o cualquier lugar en que se encuentre, por tiempo de 15 años, computables desde el cumplimiento de la pena, así como el pago de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular. Asimismo, impone la medida de libertad vigilada por tiempo de 5 años tras el cumplimiento de la pena de prisión y la indemnización por una cantidad, Margarita, de más de 35.000 euros, además de abonar los gastos sanitarios a la Generalitat Valenciana. Pues bien, contra esta sentencia condenatoria se interpone un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que básicamente va a confirmar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, salvo en dos cuestiones que estima dos circunstancias modificativas de la responsabilidad atenuantes: la analógica por grave adicción al alcohol y también por la atenuante por reparación del daño, quedando reducida la pena de 14 años de prisión por la de 12, manteniendo, como he dicho, el resto de pronunciamientos. Pues bien, contra esta sentencia de apelación, como sabemos, se interpone recurso de casación por las representaciones procesales de ambas partes, del acusado y de la acusación particular. Y en esta ponencia voy a tratar exclusivamente aquellos motivos, concretamente de la representación procesal del acusado, donde vamos a analizar las circunstancias de alevosía y agravante de discriminación por razón de género. Así, el primer motivo alegado por la representación procesal del acusado considera que existe una indebida aplicación del artículo 139.1 del Código Penal por apreciación de la alevosía. Considera que del relato de los hechos probados no concurre alevosía porque no existe de estos hechos referencia alguna a un ataque sorpresivo que deje a la víctima indefensa y sin capacidad de defensa. Considera, esto es importante, que la discusión previa a la agresión
puso en antecedentes y en alerta a la víctima y, por tanto, no quedaron mermadas sus posibilidades de defensa ante el ataque por parte del sujeto activo, por parte del acusado. Ante ello, el Tribunal Supremo parte de un análisis del concepto de alevosía previsto en el artículo 22.1 del Código Penal, que, como sabemos, se define que concurre alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar el resultado, sin el riesgo para su persona que pudiera proceder de la defensa del ofendido. Por tanto, en base a este concepto y siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de la Sala Segunda de lo Penal, deben concurrir para estimar la alevosía 4 elementos. Un primer elemento normativo, que se trate de un delito contra las personas. Un segundo elemento objetivo, la utilización de medios, modos o formas que objetivamente sean aptos para asegurar el resultado perseguido, eliminando cualquier posibilidad de defensa de la víctima y asegurar, como hemos dicho, ese resultado sin riesgo para su persona. En tercer lugar, un elemento subjetivo, la concurrencia del dolo, orientado tanto a asegurar el resultado como a impedir la defensa de la víctima. Es decir, eliminar cualquier exista un ánimo por parte del sujeto activo de eliminar cualquier posibilidad de defensa de la víctima frente al ataque. Y un último elemento, una mayor, que se aprecie de los hechos fácticos, una mayor antijuridicidad derivada precisamente del modus operandi empleado por el autor de los hechos, conscientemente orientado a las finalidades que ya he dicho. Pues bien, el Tribunal Supremo además distingue 3 tipos de alevosía que, como supongo conoceréis, en la atención a los medios, modos o formas empleados. Distingue, por tanto, en primer lugar, en el asesinato alevoso, una alevosía proditoria o traicionera, si se ejecuta el homicidio mediante trampa, emboscada o a traición, del que aguarda y acecha. Una alevosía sorpresiva, caracterizada por el ataque súbito, inesperado, repentino, imprevisto, y una alevosía por desvalimiento, en que el agente aprovecha una situación especial de desamparo de la víctima, eliminando cualquier posibilidad de defensa, como puede suceder cuando se ataca a un niño o a una persona con discapacidad. Pues bien, ya entrando en el relato fáctico de la sentencia, consta claramente que el ataque, el golpe, concretamente mediante un martillo en la cabeza de la víctima, es sorpresivo, es inesperado. Se trata, por tanto, de un supuesto de alevosía sorpresiva. El incidente que precedió al martillazo, es decir, la discusión previa, no tiene, considera el Tribunal Supremo, la entidad suficiente para poner en alerta y hacer sospechar a la víctima que iba a ser atacada con tal entidad y que le preveyera para poder defenderse. Abunda en tal idea el hecho de que la pareja a veces discutía y que nunca llegaba a mayores, no se pasaba a las agresiones, lo que pudo reforzar en la víctima la confianza de que no iba a ser finalmente golpeada. Al margen de que no hay que olvidar que el Tribunal Supremo, aunque exista una discusión, esta no es esperable que acabe con ese salto cualitativo, es decir, con el martillazo, y por tanto no eliminaría, como he dicho, la alevosía. También hay que tener en cuenta que esta postura mantenida por el Tribunal Supremo se refuerza por la conducta posterior del acusado, ya que tras el martillazo inicial y aprovechando la ventaja que le proporciona esta situación frente a la víctima, sin dejar espacio a ningún movimiento defensivo de la misma, le agarra del cuello, le mete los dedos en la garganta para evitar que grite y a continuación le clava un destornillador en el pecho. Bien, por otra parte, también es necesario destacar, y así analiza el Tribunal Supremo, que no toda reacción defensiva de la víctima quiebra la alevosía. Debe ser una defensa real, eficaz, efectiva, no aquellos meros intentos defensivos nacidos del propio instinto de supervivencia de la víctima, sino que tiene que tener una capacidad verdadera, real, de repeler la acción del agresor. Además, el relato de hechos no incluye, aparte, ninguna reacción defensiva por parte de la víctima, sin que se pueda considerar como un ataque, como una reacción defensiva, que tras el martillazo en la cabeza y al detectar que sangraba, se levanta la víctima del sofá, trata de coger al agresor del brazo y lanza el martillo debajo del sofá. En todo caso, estas posibles reacciones defensivas, que son mínimas, fueron aniquiladas por el acusado,
mediante el uso de una segunda herramienta que tenía a su mano, el destornillador, con el que le asestó el pinchazo mortal en el pecho. Por tanto, por todas estas cuestiones, el motivo de recurso de casación fue desestimado. En cuanto al segundo motivo de casación, es por la indebida aplicación del agravante de género, prevista en el artículo 22.4 del Código Penal, porque considera que no se dan los elementos que justifican su aplicación. Alega que el recurrente actuó contra la víctima por ser su mujer, lo que entiende que da base a la aplicación de la circunstancia agravante de parentesco, pero no por ser una mujer, y niega que exista un contexto de dominación que justifique esta agravación. El Tribunal Supremo, antes de nada, hace un breve análisis de los motivos de la incorporación a este Código Penal del agravante de discriminación por razón de género y parte de la distinción entre género y sexo que da la Organización Mundial de la Salud. Mientras el sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas que definen a los hombres y las mujeres, el género se refiere a los papeles, comportamientos, actividades y atributos construidos socialmente y que la sociedad considera apropiados para los hombres y para las mujeres. Con la incorporación de esta agravación, en el artículo 22.4 del Código Penal, se da cumplimiento al compromiso internacional que asume España al firmar el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. Bien, analizando ya los elementos que deben concurrir para estimar esta agravante, entiende el Tribunal Supremo que debe concurrir un elemento subjetivo, que no es necesario que concurra un elemento subjetivo específico, entendido en el dolo, en el ánimo del sujeto activo, dirigido a subordinar, a humillar, a dominar a la mujer, pero sí que objetivamente los hechos sean expresión de un reparto desigual de papeles entre los hombres y las mujeres, en el que destaque la superioridad y el dominio de los hombres frente a las mujeres. Basta, por tanto, para estimar esta circunstancia agravante que concurran en los elementos, en los hechos probados, circunstancias que coloquen a la víctima, a la mujer, en un papel de subordinación, de dominación por el hombre, que perpetúe patrones de discriminación socialmente admitidos e históricos, y en lo subjetivo que el autor haya asumido consciente y voluntariamente que este comportamiento y que añade el plus de gravedad y, por tanto, justifica la aplicación de esta agravante. Bien, ¿qué sucede en el caso de confluencia del agravante de discriminación por razón de género con la agravante de parentesco, que está prevista en el artículo 23 del Código Penal? El Tribunal Supremo entiende que va a operar siempre y que puede operar junto con la discriminación por razón de género siempre que medie entre el autor y la víctima alguna de las relaciones de parentesco previsto en este texto legal, es decir, en el artículo 23, y que el autor sea conocedor de la existencia de esta relación. Por tanto, la compatibilidad entre el agravante de género y la de parentesco es respaldada por el Tribunal Supremo en esta sentencia y en sentencias anteriores que arranca concretamente de la sentencia número 5657/2020. Sin embargo, al respecto de la discriminación por razón de género, no es aplicable cuando concurran figuras penales que incluyan en su tipificación factores de género, que, como sabemos, son los contemplados en el artículo 148.4, artículo 153.1, relativos a ambos a delitos de lesiones, en los supuestos de violencia de género, el artículo 171.4 del Código Penal, delitos de amenazas, y 172.2, delitos de coacciones del Código Penal. Bien, respecto a los hechos probados del caso en cuestión, concurren los elementos que justifican la aplicación de esta circunstancia agravante. Así, vemos que el acusado realiza expresiones a su compañera como previas a la agresión, menospreciando su trabajo, imputándole que mantenía relaciones sexuales con terceros, que desatiende las tareas que tradicionalmente son encomendadas a la mujer, como las tareas del hogar, el hacer la comida, reproducen claramente y objetivamente esos tradicionales roles de discriminación, patrones que el agresor asume que son propios de la mujer y que confiere, por tanto, un plus de gravedad a sus actos y, por tanto, estaría justificada la aplicación de esta agravante. Bien, para terminar, me gustaría hacer unas conclusiones para fijar los conceptos de esta sentencia y que podemos extraer en los siguientes. En primer lugar, que la apreciación de la alevosía
requiere de la concurrencia de 4 elementos. Un elemento normativo, como hemos visto, delitos contra las personas. Un elemento objetivo, uso de modos, medios o formas que objetivamente sean adecuados para asegurar la ejecución, eliminando cualquier posibilidad de defensa sin riesgo para la persona del autor. Elemento subjetivo, dolo del autor respecto tanto de los medios, modos o formas empleados como de asegurar la ejecución, eliminando conscientemente cualquier reacción defensiva de la víctima. Y un cuarto elemento, que se aprecia una mayor antijuricidad en la conducta derivada de ese modus operandi, conscientemente orientado a tales finalidades. La segunda conclusión es que en atención a los medios, modos o formas empleados en la ejecución es posible distinguir 3 tipos de alevosía. Alevosía proditoria o traicionera, como hemos visto, sorpresiva, que es en el caso que se trata en esta sentencia, o por desvalimiento. La tercera conclusión, que los enfrentamientos o descalificaciones previas no en todo caso eliminan la alevosía. Hay que atender a las circunstancias concurrentes de cada caso, especialmente cuando hay un salto cualitativo en la potencia agresiva respecto al instrumento empleado, la zona anatómica atacada y la fuerza empleada. La cuarta conclusión es que las reacciones defensivas de la víctima, en el caso que sean inútiles, nacidas del propio instinto de conservación de la misma, pero sin capacidad para surtir efecto real contra el ataque, tampoco eliminan la estimación de la alevosía. La quinta conclusión es que el agravante por discriminación por razón de género no exige un elemento subjetivo entendido como el ánimo dirigido a subordinar, a humillar o dominar a la mujer. Requiere objetivamente que los hechos sean expresión de un desigual reparto de papeles entre hombres y mujeres, donde destaque la superioridad de dominio de los hombres sobre las mujeres y que tal reparto sea asumido por el autor de manera consciente y voluntaria. La sexta conclusión, que se distingue del agravante por discriminación por razón de sexo, ya que ésta se refiere a las características biológicas, fisiológicas que definen a los hombres y a las mujeres, mientras que las de género a los papeles, comportamientos, actividades y atributos construidos socialmente y que la sociedad considera apropiados para los hombres y para las mujeres, evidenciando una arraigada y grave desigualdad entre ambos, con una relegación y subordinación de la mujer hacia el varón. En séptima conclusión, que no es posible aplicar la agravante de discriminación por razones de género en aquellas figuras penales en las que se incluyen en su tipificación factores de género, de los artículos 148.4, 153.1, 171.4 y 172.2 del Código Penal. Y para terminar, que es compatible la agravante de discriminación por motivos de género con la agravante de parentesco por tener un fundamento y configuración distintos. Y con esto, pues, doy las gracias por vuestra atención y hasta otra. Muchísimas gracias, Lucía. Nos ha quedado clarísimo el análisis de la sentencia. Gracias por la presentación, por las conclusiones, ¿de acuerdo? Y gracias por colaborar con el Colegio de Abogados de Sevilla. Ya por último, para terminar, nuestra cuarta invitada, le damos paso, la presentamos, es doña Núria Bru Soler. Núria es licenciada en Derecho y Criminología, diplomada en Gestión y Administración Pública por la Universidad Internacional de Cataluña, es máster en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona y actualmente fiscal adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desde el año 2009. Doña Núria nos va a ilustrar sobre la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal, sección primera, la número 108/2022 de 10 de febrero, también una reciente sentencia, y nos va a exponer cuestiones tan importantes como coautoría, alevosía, drogadicción y miedo insuperable en relación con un asesinato. Núria, buenas tardes, te damos la palabra y somos todos oídos. Muy bien. Muchas gracias también al Colegio de Abogados de Sevilla por la organización y por invitarme a participar. Pues como decías, hablaré sobre esta sentencia de la Sala de lo Penal y bueno, la causa fue instruida en el Juzgado 5 de Castellón. Posteriormente quien dictó la sentencia fue la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón, en sentencia de fecha 11 de marzo del 2021. A esta sentencia se interpusieron recursos de apelación que fueron desestimados y vistos por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y a esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se interpusieron los recursos de casación, que son los que se resuelven en esta sentencia que vamos a comentar del Tribunal Supremo. En cuanto a estos hechos probados, tenemos como acusados a Agapito y a Inés.
Agapito, mientras estaba cumpliendo condena en el centro penitenciario del Dueso, en Cantabria, mantuvo una relación sentimental con César. Posteriormente, Agapito, fuera del centro penitenciario y cuando ya residía en Castellón, inició una relación con Inés. Al mismo tiempo, se volvió a poner en contacto con César, que se encontraba en Santander, y le propuso que se volviera a Castellón para vivir juntos y iniciar esta relación otra vez. Una vez estaba César en Castellón, estuvieron un tiempo juntos hasta que Agapito volvió con Inés dejando a César. Y al enterarse Inés de la relación que mantenía Agapito con César, se enfadó y decidieron en ese momento, Agapito e Inés, de común acuerdo, acabar con la vida de César. Para ello fueron en coche a recoger a César, el cual se sentó en la posición de copiloto. Agapito conducía el vehículo y Inés se situó en la parte trasera del vehículo. Y en un momento dado aparcaron el vehículo en un aparcamiento de un hostal y desde la parte trasera del vehículo, sin saber cuál de los dos realizó este acto, con el cable de una plancha, le pusieron el cable de la plancha por alrededor del cuello de César y lo asfixiaron. En ese momento reemprendieron la marcha del vehículo para evitar que César pudiera pedir auxilio y acabaron posteriormente con la vida de César, que lo abandonaron en un huerto de Castellón. Antes de dejarlo en el huerto, Agapito le robó un anillo y unos teléfonos móviles que llevaba César en ese momento. César tenía antecedentes penales por asesinato y robo con fuerza en casa habitada y Inés sufría de un arrebato o estado pasional. Vale, para estos hechos, Agapito fue condenado como autor de un delito de asesinato del artículo 139.1 primero, por alevosía, en concurso medial con un delito de robo con violencia de los artículos 237, 242.1 y 77.3 con la agravante de reincidencia del artículo 22.8 del Código Penal. Y se le impuso una pena de 29 años de prisión. Por su parte, Inés fue condenada como autora de un delito de asesinato del artículo 139.1 primero con la atenuante de arrebato o estado pasional del artículo 21.3 y se le puso una pena de 15 años de prisión. Contra esta sentencia del TSJ se presentaron estos recursos de casación que son los que se resuelven en esta sentencia que estamos comentando y Agapito, el recurso de casación que interpuso fue por infracción de ley en cuanto a la exigencia de motivación de las sentencias y Inés por dos motivos. El primero, por infracción de precepto constitucional, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del acusado al no haberse practicado en el plenario prueba de cargo suficiente para acreditar su culpabilidad, que dará esto paso al estudio de la coautoría, y en segundo lugar, por infracción de ley por aplicación debida del artículo 138 y 139.1 primero y 20.2 y 21.1, que dará lugar esto al estudio de la alevosía, la drogadicción y el miedo insuperable. Entonces empezamos ahora con el estudio de la coautoría. La presente sentencia resuelve, entonces debemos analizar la concurrencia de un elemento objetivo y también un elemento subjetivo en esta apreciación. El elemento subjetivo se refiere a que la participación en la comisión de un hecho delictivo para implicar una responsabilidad criminal ha de ser consciente y querida. Por otro lado, el elemento objetivo se concreta en la ejecución conjunta del hecho criminal. Hay dos teorías para determinar cuándo concurren ambos elementos. La primera teoría sería la teoría del acuerdo previo. Responderán como autores los que, habiéndose puesto de acuerdo para la comisión del hecho, participan luego en su ejecución según el plan convenido con independencia del alcance objetivo de su participación. Y la teoría del dominio del hecho es aquella que dice que cada uno de los coautores actúa y deja actuar a los demás de modo que lo que haga cada coautor puede ser importado a los demás que actúan de acuerdo con él. Todos los partícipes responden de la totalidad de lo hecho en común. Pero esto no puede sostenerse en el caso que uno de los coautores se exceda por su cuenta del plan acordado.
En este caso, el exceso no puede imputarse a los demás. Por el otro lado, se fijan en la sentencia los parámetros de la coautoría y la responsabilidad en el hecho ejecutado por otro. Entonces, estos parámetros son los siguientes. En primer lugar, el dolo compartido en la ejecución del delito. Son coautores quienes realizan conjuntamente el hecho delictivo con un dolo compartido y con acuerdo mutuo y previo. En segundo lugar, como parámetro, también explica la sentencia que no es preciso que concurra en todos los autores todos los elementos del tipo, sino que se exige la aportación de elementos esenciales en su ejecución. Es decir, que no supone que todos los coautores deban realizar conjuntamente cada uno de los elementos del tipo, sino que todos aportan un elemento esencial para la realización del propósito común. En tercer lugar, se habla del consuelo de la teoría del dominio del hecho. Según esta teoría, son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global, aunque sus respectivas contribuciones reproduzcan el acto estrictamente típico, pero que tengan el dominio funcional del hecho. Se exige para la extensión de la responsabilidad del hecho a todos los partícipes la concurrencia de tres circunstancias básicas. En primer lugar, unidad de acción. En segundo lugar, la recíproca cooperación y, en tercer lugar, el mutuo concurso en la ejecución. Si se dan estas circunstancias, todos los responsables estarán considerados como autores. Como cuarto parámetro, explica la sentencia que es suficiente que el acuerdo surja durante la ejecución, siendo también posible que se pueda sumar un comportamiento al ya realizado por otro. También explica la sentencia, como quinto parámetro, que cuando varios partícipes dominan en forma conjunta el hecho, todos ellos deben responder como coautores. En sexto lugar, en las aportaciones causales decisivas de los partícipes en la ejecución del delito. ¿Esto qué significa? Que se incluye en el concepto de autoría a través de la doctrina del acuerdo previo a los cooperadores no ejecutivos. Cada uno colabora con alguna aportación objetiva y causal dirigida a la consecución del fin conjunto. No es necesario que cada coautor ejecute por sí mismo los actos materiales integradores del tipo, pues a la realización del tipo se llega conjuntamente por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores integradas en el plan común. En séptimo lugar, se explica que la autoría material no significa que debe identificarse con una participación comisiva ejecutiva, sino que puede tratarse también de una autoría por dirección y por disponibilidad potencial ejecutiva que requiere el conocimiento expreso o por adhesión del pacto criminal. Continuamos con estos parámetros de la coautoría. Se explica también la autoría directa en ejecución compartida. Sería la autoría que aparece cuando varias personas de común acuerdo toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito. Se sigue también señalando la diferencia entre la coautoría y la cooperación. Se diferencian en el carácter subordinado o no del partícipe en la acción del autor. Todos deben tener dominio de la acción sin subordinación. Si hay subordinación, entonces nos encontramos con cooperación. Y si no hay esta subordinación, estamos en el caso de la coautoría. También habla la sentencia de que la coautoría se caracteriza en un plano subjetivo por la decisión conjunta de los autores que permite dividir las funciones de cada uno de ellos. Y en un plano objetivo, las acciones de cada autor se deben enmarcar en la fase de ejecución del delito. También se habla de la participación adhesiva o sucesiva y la coautoría aditiva. Para que se dé, se requieren los siguientes elementos. En primer lugar, que alguien hubiera dado comienzo a la ejecución del delito. En segundo lugar, que posteriormente otros se unan a la actividad del primero para lograr la consumación del delito iniciado por el primero. En tercer lugar, que los que se han añadido ratifiquen lo realizado por el primero y se aprovechen de la situación previamente creada por aquel, no bastando el simple conocimiento. Y en cuarto lugar, y por último, que cuando se añadan los segundos, aún no se haya producido la consumación, porque los que se añadan deben tomar parte en la ejecución. ¿De acuerdo? Si se
si se ha consumado, entonces no habría coautoría. También se habla de esta imputación recíproca, que significa que cada uno de los partícipes se le imputa la totalidad del hecho con independencia de la concreta acción que haya realizado. En estos supuestos se debe asegurar que cada uno de los coautores haya tenido dominio del hecho para que no le sean imputados posibles excesos no abarcados por la acción conjunta. Continuamos con este parámetro, el número 13, que habla de la sentencia, que dice que no es preciso que cada coautor lleve a cabo todos los actos materiales del delito. A la realización del delito se llega conjuntamente por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores integrados en el plan común, siempre que se trate de aportaciones causales decisivas. También habla del acuerdo que ha de ser previo o simultáneo. En todos los casos se debe valorar la posible existencia de un exceso en alguno de los coautores. Se habla también de la teoría de las desviaciones previsibles, que dice que se refiere a que cuando hay acuerdo para cometer un delito de robo con violencia, por ejemplo, en el que no se excluye todo riesgo para la vida o la integridad corporal de las personas, se responsabiliza a todos los partícipes directos del robo, aunque solo uno sea el ejecutor. Vamos finalizando con estos parámetros de la coautoría, que dice que también el vínculo de solidaridad se debe tener en cuenta, cuando todos los que concurran en la ejecución de un hecho se ven ligados por un vínculo de solidaridad que les corresponsabiliza en el mismo grado. Y ya por último, dice esta sentencia en cuanto a estos parámetros de la coautoría, que la corresponsabilidad en el delito de homicidio o asesinato, en cuanto al dolo de causar la muerte en una ejecución por varios integrantes y admisión del dolo directo y el eventual, el conocimiento del peligro propio de una acción que supera el límite de riesgo permitido es suficiente para acreditar el carácter doloso del comportamiento al permitir admitir el dolo cuando el autor somete a la víctima a situaciones que no tienen seguridad de controlar, aunque se persigue el resultado típico. En la sentencia, ahora vamos a la alevosía. En la sentencia también se analiza la alevosía, pues la recurrente entiende que no concurre alevosía y que por tanto estamos ante un delito de homicidio del artículo 138 del Código Penal. El Tribunal Supremo desestima dicha pretensión y a la vez realiza un análisis en torno a la figura de la alevosía y fija los parámetros que deben observarse en la apreciación de la alevosía. En primer lugar, dice que hay una inexistencia de probabilidades de defensa por parte de la persona atacada. Se elimina toda posibilidad de defensa de la víctima. También se considerará que hay alevosía si la víctima intenta defenderse cuando esta defensa no tenga eficacia verdadera. Es decir, cuando se debe a la reacción instintiva de quien no tiene escapatoria frente a la eficacia de un ataque ejecutado sobre seguro. No se trata, pues, de que se exija una absoluta anulación de la defensa, sino que se trata de que las posibilidades de defensa se anulan o dificultan. Además, la alevosía debe estar presente desde el inicio de la acción y no únicamente contemplarse en los últimos eslabones de la ejecución del hecho. También habla esta sentencia que debe valorarse el punto de vista objetivo. La conducta del autor ha de estar orientada a asegurar la ejecución, eliminando la defensa del agredido. El punto de vista subjetivo, el autor elimina a su vez el posible riesgo que pueda suponer para su persona una eventual reacción defensiva del agredido. La sentencia habla de estos tipos de alevosía. La alevosía preditoria, la alevosía súbita, inopinada o sorpresiva, la alevosía de desvalimiento y la alevosía convivencial. En cuanto a esta alevosía preditoria, explica que es la que destaca como elemento esencial el abuso de confianza. El agredido no teme dada la relación o la situación de confianza existente. Tenemos también la alevosía convivencial, que se parece a la alevosía preditoria, pero esta situación de confianza se da por la convivencia que hay entre agresor y agredido. También habla de la alevosía súbita, inopinada y sorpresiva, que en este caso se suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia. Y por último lugar, habla de la alevosía de desvalimiento.
En este caso se aprovecha una situación de desamparo de la víctima, como pasa en niños, ancianos debilitados, enfermos graves, inválidos o porque están privados de aptitud para defenderse, como son, por ejemplo, las personas dormidas, drogadas o ebrias. En cuanto a la circunstancia de drogadicción, el recurso de casación se prepara contra esto y el Tribunal Supremo no aprecia esta circunstancia de drogadicción. La sentencia que comentamos desestima tal pretensión y analiza la circunstancia de drogadicción por no quedar probado que en el momento de cometer los hechos estaban afectados por el consumo de drogas. Para que pueda apreciarse la circunstancia de drogadicción, dice el Supremo, que se requiere, en primer lugar, que conste probada la concreta e individualizada situación psicofísica del sujeto en el momento de cometer los hechos, tanto en lo que se refiere a la duración de la adicción a las drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, como a la singularizada alteración de las facultades intelectivas y volitivas cuando ejecutó la acción punible. Se ha de evidenciar la influencia de la droga en sus facultades intelectivas y volitivas en el momento de los hechos. Y, en segundo lugar, el consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual, no permite por sí solo la aplicación de una atenuante. No cabe solicitar la modificación de la responsabilidad criminal por el simple hábito de consumo de drogas, ni basta con ser drogadicto para la apreciación de esta circunstancia. En cuanto al medio insuperable, la recurrente alega que existe este medio insuperable en Inés y que se debe apreciar como una circunstancia de modificación de la responsabilidad. La sentencia que comentamos desestima tal pretensión al entender que Inés actuó de forma concertada con Agapito para deshacerse de César, porque le molestaba en su relación con Agapito. No actuó por miedo, sino por un interés propio y personalista. La sentencia analiza la circunstancia del miedo insuperable y dice que para apreciarlo se requiere la concurrencia de un temor insuperable, el miedo ha de estar producido por estímulos externos, el miedo debe ser presente, real y efectivo, y por último, el temor debe ser de tal intensidad que provoque la imposibilidad de actuar de una manera distinta a como lo hizo. Y hasta aquí finaliza la exposición de esta sentencia. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Nuria. Gracias a las cuatro ponentes. Tenemos una pregunta de un compañero de Agustín en relación con la segunda ponencia de doña María José Leonís. No sé si María José está con nosotros. Nos decía Agustín si se entiende que la prueba preconstituida debe ser tomada como referencia, pero en aplicación de la ley 8/21. Si el menor tiene 16 años, debe acudir a la vista oral. Y para el caso de contradicción, aplicar lo dispuesto en el 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No sé si querías aclarar. Sí, yo quería que me pusieran lo que es mi PowerPoint, la página 8. Vale, aquí he explicado acerca cuál es la situación antes y después de lo que es la ley. La pregunta en concreto es para un menor de 16 años. Luego nos iríamos a hacer aquí a esta parte. Es decir, la regla general va a ser la obligación de declarar en juicio y la excepción a prueba preconstituida. Paso a leer lo que es el párrafo de la sentencia en concreto, analizada, donde se señala que, en cuanto al resto de testimonios de menores de edad, es decir, las declaraciones de menores que cuenten entre los 14 y los 18 años, el testigo está obligado a declarar en el juicio oral, si bien evitando la confrontación visual con el inculpado, reconociéndose por ello la posibilidad de que los testigos puedan ser oídos sin estar presentes en la sala mediante la utilización de tecnologías de la comunicación accesible. Todo ello sin perjuicio de que el tribunal apruebe por razones fundadas la sustitución de esta declaración, es decir, de la del juicio, en el plenario por la reproducción de la grabación audiovisual del testimonio recogido como prueba preconstituida durante la instrucción. Por tanto, de aquí en este caso, a respuesta de lo que es la pregunta, cuando son, en este caso que tiene 16 años, sería la regla general, la obligación de declarar y excepción a prueba preconstituida. Por tanto, pues ya se comportaría como una prueba, como una testificada en el juicio. Y con eso espero haber resuelto la pregunta. Pues muchísimas gracias, María José. Y por mi parte, nada más que agradecer de nuevo a ti, María José, Susana, Lucía y Nuria, vuestra colaboración con estas sesiones de formación y a todos los compañeros y compañeras por asistir a la misma. Seguiremos en contacto y os convocaremos para nuevas formaciones desde la sección penal
del Colegio de Abogados. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.